Muy buen día. El tema que trataremos el día de hoy es la antropología cultural. Fase 2, el campo del estudio de la antropología cultural. El objetivo que vamos a consolidar en esta exposición es consolidar conceptos respecto a la antropología, identificar diferentes características de la antropología en nuestro diario vivir, enfocar las diferentes alternativas de conceptos y puntos de vista de la antropología, resolver estas preguntas durante el desarrollo de esta exposición. Defina el concepto de antropología a partir de la lectura del Cochrane. ¿Cuál es el campo de estudio de la antropología cultural? Explique un ejemplo en relación al contexto colombiano. Defina qué es cultura para la antropología a partir de las lecturas. Debe citar e indicar cuál es la influencia de la filosofía ilustrada en la construcción de la noción de cultura. Explique el concepto de enculturación a partir de las lecturas y de un ejemplo. Explique el aporte de la antropología en el estudio y comprensión de la sociedad contemporánea, en especial en el análisis de nuestra diversidad cultural. Define el concepto de antropología a partir de la lectura de Cottas. La antropología es una ciencia excepcional, comparativa y holística. El holismo se refiere al estudio de toda la condición humana, su pasado, presente y futuro, la biología, la sociedad, el lenguaje y la cultura. Que la antropología estudia todas estas fases en diferentes fases del ser humano, todos estos puntos de vista donde se efectúa su presente, su pasado, su futuro. La biología se va desarrollando a medida de ciertas capacidades. Las personas o los seres humanos vamos desarrollando ciertas capacidades físicas y morfológicas para llegar a tener un contexto del que estamos actualmente. Igualmente, la antropología conlleva al campo de la transculturación. La transculturación es fundamental para los antropólogos. De igual forma, esto nos lleva a todo un contexto de tipo físico y fisiológico. La antropología como tal ha sido un desarrollo desde los primates hasta el ser contemporáneo, donde por medio de herramientas hemos dado a conocer diferentes puntos de desarrollo de manera física, fisiológica, social, biológica, cultural, determinando en ellos el poder de cada función y ejerciendo como tal una nueva fase para nuestra sociedad, descubriendo las diferentes sociedades y diferentes aristas que se forman cuando se crea la sociedad por medio de culturas y costumbres que cada ser se evidencia como unidad dentro de la sociedad. Entre la sociedad se ve interrelacional para poder tener un crecimiento social completo. ¿Cuál es el campo de estudio de la antropología cultural? Explique un ejemplo en relación al contexto colombiano. La antropología destaca como el campo que proporciona la prueba transcultural. La antropología es mucho más que el estudio de las poblaciones no industriales. Es el campo comparativo que examina todas las sociedades, antiguas y modernas, simples y complejas. Las culturas son tradiciones y costumbres transmitidas mediante el aprendizaje, que forman guías, las creencias y el comportamiento de las personas expuestas a ellas. Como tal, nuestro centro cultural, el contexto colombiano, es rico en tener diferentes culturas en diferentes regiones, pero a su vez tiene ciertos paradigmas con el tema de la población indígena, la población afrocolombiana, las que tienen diferentes culturas que se van transgrediendo de generación en generación, con lo cual nos genera un rico y productivo contexto social donde se albergan diferentes capacidades y diferentes formas para que la cultura y las costumbres se mantengan de forma lineal. Lo podemos evidenciar en la cultura indígena con sus tratamientos medicinales, los cuales se van pasando de generación en generación y van contribuyendo socialmente a la estabilidad de la misma región. Defina qué es cultura para la antropología a partir de la lectura e indique cuál es la influencia de la filosofía ilustrada en la construcción de la noción de cultura. El hombre es esencialmente un ser de cultura. La cultura permite que el hombre no solo se adapte en su entorno, sino que haga que se adapte a él, a sus necesidades y proyecte. Dicho modo, la cultura hace posible la transformación de la naturaleza. La noción de cultura no se aplica más que a lo que el es humano. Ofrece las posibilidades de concebir la unidad del hombre en la diversidad de sus modos de vida y creencias, con el énfasis pues lo que evidenciamos el ser humano como tal, dependiendo de sus necesidades, se vale
de ciertas herramientas del entorno social para poder llevar a cumplir a cabalidad todas sus necesidades, lo que nos lleva con ello un desarrollo físico, social, cultural, morfológico, en donde el ser humano se pone todas sus capacidades para comprender todo su paradigma social y cultural y llegar a obtener el beneficio. Explique el concepto enculturación a partir de las lecturas y de un ejemplo. Desde los primeros instantes de vida, el individuo está impregnado de este modelo, por donde un sistema de estímulos y provisiones formuladas explícitamente o no, que cuando se es adulto lo lleva a actuar de manera inconsciente conforme los principios fundamentales de la cultura. Los antropólogos denominaron a este proceso enculturación. La estructura de la personalidad adulta resultante de la transmisión de la cultura por la educación adaptada, en principio, al modelo de esta cultura. La anormalidad psicológica presente y es estimada en toda sociedad. Esto nos lleva a un ejemplo claro como es la cultura japonesa. Se viene de generación en generación y la cultura japonesa se aplica para unas generaciones futuras. Lo que se hace hoy se vive para el mañana, es para un mañana para la próxima generación y se está trabajando no en la siguiente generación sino en la tercera generación para que esta tercera o cuarta generación viva de manera más abundante y cómoda. Esta información se replica de generación en generación, donde cada generación vamos a hacer un crecimiento social, cultural de esta misma, donde el crecimiento es constante y exponencial. Explique el aporte de la antropología en el estudio y comprensión de la sociedad contemporánea, en especial el análisis de nuestra diversidad cultural. Es evidente el gran aporte de la construcción de la sociedad contemporánea por medio de la antropología, por su compartir de diferentes generaciones donde se han compartido las diferentes costumbres y de esta forma consolidando la sociedad actual. Los diferentes medios de comunicación y redes sociales en general hacen el interactuar virtual de forma constante de las personas, causando una nueva alternativa para socializar. Con ello las costumbres cambian de forma directa, la forma como se interactúa y las expresiones individuales o grupales han cambiado de forma constante, lo que hace que nosotros nos comuniquemos por diferentes medios sociales, encontramos una nueva forma de interactuar. Nos hace un poco más fríos a nivel contextual, pero tenemos una comunicación rápida. Al ser tan rápida, nos volvemos personas un poco bajas emocionalmente. Esto hace que la cultura como tal o la sociedad se vuelva un poco más rígida y más consolidada a ciertos principios y valores que no están a rigor de la sociedad. Con esto llevamos que estos valores a veces son atropellados por el afán de tratar de comunicar de forma rápida y no de forma respetuosa o coherente. Muchas gracias.